Bueno, vamos a trabajar ahora con un texto, entonces nos vamos al bloque 3, que ahí es donde tenemos nosotros los textos, block 3. A ver, hay que bajar bastante. Aquí está. A ver, block 3. ¿Vamos a hacer el texto? Vamos a hacer el texto, sí, vamos a trabajarlo. A ver. Ahora mismo. Como queráis. Como queráis, si no tardamos mucho. No. Bueno, pues. Es que ¿sabes lo que pasa? Que como hemos estado... Vale, sí, no hay problema. Vamos a hacer, si queréis, vamos a hacer lo siguiente. Vale, Mirad, sí. presentamos el texto, lo leo y tal, Sí. Okay. cortamos y entonces hacemos... Vale, pues bloque 3. Que nos lleva una hora el texto. Es que efectivamente lleva un ratillo. Entonces bajamos dentro del bloque 3 hasta donde encontremos text on firefighters, que firefighters significa... Gracias, Miguel. Luchadores contra el fuego. Eso es lo que significa firefighters, es decir, es la forma de decir bomberos en inglés, ¿no? Luchadores contra el fuego, literalmente. Bueno, pues pulso ahí, como siempre vais a encontrar el texto y los ejercicios. Vamos primero ahora para empezar a trabajar el texto. Ok, que está aquí, text on firefighters. Aquí lo tenemos. Bueno. Vale, aquí está el texto. Vamos a... De la benemérita. La benemérita. Bueno, es que el tema de uniformes da para mucho. Entonces, firefighters. Bueno, vamos a leer el texto primero. Es un texto, bueno, es bastante descriptivo y tal. Sí os digo que este sí que se parece más, es decir, sabéis que trabajamos de diferentes textos, a veces uno es más largo, otro un poquito más tal, pero este sí es, quiero decir, del tamaño y del tipo que podéis encontrar en la prueba, ¿vale? Bueno, y se titula Firefighters para no andarse a ningún tipo de engaño. Firefighters are brave women and men who risk their lives to rescue others. But not every day in a firefighter's life includes daring and dangerous rescues. They also rescue people from situations which are not life-threatening. Because they have got the equipment and training to rescue people from hard-to-reach spots, firefighters are often called to evacuate people from rooftops or locked rooms. Firefighters have also helped animals. Many firefighters have rescued cats from treetops. But what about rescuing a drunk man from a tree? Gary Carter climbed up into the high branches of a tree where he fell asleep. It took a team of firefighters to get him down. Some rescues are quite embarrassing for the people involved. There was a lady whose arm went stuck in the toilet while she was trying to recover the ring she had dropped there. The firefighters had to break the toilet to free her arm. People respect the important and often risky work that firefighters do, but no one understands and admires this job more than firefighters' families. As a result, many children of firefighters follow in their parents' footsteps, and joining the family of firefighters often becomes a family tradition. ¿Ok? Bueno, asequible y tal. Como siempre. Eso siempre. Pero digo, el tamaño más o menos y tal, y el tipo el estilo del texto, bueno. Actividades, verdadero o falso, justificando la información del texto. Esa es la primera. Say the following sentences are true or false. Justify your answer. Answer the following questions. En este caso, solamente... Sí, un momento. Nada, no pasa nada.
Esmeralda está, no sé si Pilar demás. Bueno, estábamos diciendo, primer ejercicio. Ya se me ve, ¿no? Ay, es que ay, Pilar, ay, sí, ya sé qué decir. Es que lo tengo puesto de esto que solo se ve un cuadrito. Vale, vale. Explicando las cosas. Es un cuadrito. Entonces solo aparecía Esmeralda. Sí, pero ahora ya se te ve perfecto, Pilar. Vale. Entonces, decía, bueno, el primero es true o false, pero como dice justify your answer, ¿vale? Para que, digamos que es como lo de responder, pero con tal. Luego, hay dos preguntas, que son las answer, la siguiente, en este caso solo dos, pero bueno. Y algo que intentamos desde hace ya tiempo, no siempre lo hemos cumplido, pero lo de meter también para practicar esa gramática, etcétera, meterlos también con la lectura. Aquí tenéis dos ejercicios. Uno que dice, correct the mistakes in the following sentences, ¿vale? Vale, aquí solo podemos hacer la primera, la de let's go to the pizza restaurant which Tony works, porque las otras dos corresponden al contenido, uno de los modales y otro es el reported speech, que no hemos estudiado todavía, ¿vale? Pero bueno, en la corrección explicaremos esos dos. El que realmente se puede hacer es el primero, corregir el error del primero. Miguel, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. The let's go to the pizza restaurant which Tony works. Y el siguiente, que ese sí se puede hacer, que es, o lo siguiente que sí se puede hacer, dice, elige el verbo correcto, el de la pasiva. Bueno, de la pasiva tenéis they will serve the children a snack soon, pues transformar, como si tuvieras el ejercicio, transforma esa frase en pasiva. Esta es del normal, no es nada de impersonal ni nada, ¿vale? Y lo último ya, el de sinónimos, ¿vale? El tradicional. A mí sí me da un poco mal los sinónimos. ¿Un poco mal? Se me da mal porque si no conoces la palabra... Claro, pero es lo que decía, pero yo siempre digo que en este de los sinónimos no os agobiáis, porque es yo siempre comento eso porque, bueno, como una especie de estadística que con el tiempo uno hace, y es que de las 5 palabras que ofrecen en el examen, seguro que 3 o incluso 4 vais a dar, y siempre deja espacio que 1 o 2 puede ser que no, pero 3 seguro que sí. Pero, así que tampoco obsesionáis con, ay, porque unos van a salir mejor, otros van a salir un poquito peor. Siempre suele ser así, porque, como dice Margarita, claro, depende muchas veces de la palabra, del contexto. Bueno, pues entonces, como otras veces, proyectamos el texto y en un ratito estamos corrigiendo, ¿vale? A ver si se proyecta. Vale, pues aquí está el texto. Vamos a poner un poquito más pequeño. Vale. Pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a la corrección. Primero voy a descargar el solucionario y así pues como hacemos otras veces vamos de uno a otro, ¿vale? Aquí está el solucionario. Vamos a ir cerrando algunos que no nos interesan. Este lo cerramos. Este también. Este también. Vale. Bueno, pues vamos con el texto y tal. Bueno, y el primero, que es el true o false, ¿vale? Bueno, el true o false, evidentemente no hay que redactar una respuesta y demás, pero el mecanismo para solucionar el ejercicio es más o menos el mismo, ¿no? Ok, the first statement dice, a firefighter's job is always dangerous, ¿ok? Ay, no me fastidies que he cerrado también el solucionario. ¿Me he puesto a cerrar cosas? Perdón. Dice, a firefighter's job is always dangerous. Ok. True or false? De acuerdo al texto, ¿no? Efectivamente, false. Bueno, ¿qué frase o statement del texto podríamos...? Pues mira, yo he seleccionado aquí. But not every day in a firefighter's life includes daring, que es como atrevido, arriesgado, and dangerous
rescues. ¿Ok? No sé si habéis incluido esa o tenéis alguna otra. No, yo he puesto they also rescue people from situations which are not life Threatening. Ok, esa es buena también. Ok, la que dice Carmen, que es la de... voy a proyectar en el texto porque también me sirve para justificar pues, que esto va tan lento que es desesperante. A la de esta. Sí, la de sí, o sea... lo último. They also rescue de verdad. which are not Entonces, la de... disculpa que con esto me... Acá, ok. La última del primer párrafo, they also rescue people from situations which are not life-threatening, esa también serviría para justificar el que es falso que siempre se pongan en peligro, ¿vale? Yo comentaba la de... o sea, la que viene un poco marcada, la que viene marcada en el solucionario, ahora no la encuentro. But, okay, daring and... Bueno, ahora no encuentro en el texto. Ok, justo la anterior, perdón. Qué torpe. Qué torpe. Justo la anterior a la que decía Carmen, but every day in a firefighter's life includes daring and dangerous rescues. Pues cualquiera de las dos valdría porque deja claro que evidentemente no es... vale, ¿me podéis decir la siguiente, por favor, para no tener que estar volviendo porque si no... No, el siguiente, la siguiente. ¿Cómo se lee? Firefighter, it took more than one firefighter. Ajá. That's right, ¿no? Como se necesitó más de un bombero para rescatar a Gary Carter, ¿no? Bueno, pues me dice el solucionario, true. ¿Cómo lo justifico? El texto dice, it took a team of firefighters to get him down. Claro, se necesitó un equipo para bajarlo. O sea, it's true. Okay. Aquí no creo que en el texto nos ofrezca ninguna otra, quiero decir, que es la que realmente... Creo que no lo he entendido muy bien esta. Claro, porque es la estructura... He puesto Gary Carter climbing up into the hill. Lo que le pasó. Ya. Pero, ¿has puesto verdadero o falso primero, Margarita? Ok, vale, al menos eso si en el caso de que que este ejercicio lo puntuara, sería así. Pero claro, la justificación no... Es que claro, han utilizado una estructura que es la siguiente, que es it takes más un objeto to do something. Esta estructura que se compone de it, el verbo takes. Bueno, takes si es presente simple, ¿no? Espera. No, esto no está en ninguna... Es que como aparece en el texto y aparece en el verdadero o falso, ¿vale? A ver, voy a borrarlo porque... O sea, en la statement... En la que decía si es verdadero o falso, dice it took more than one firefighter to take Gay Harder down, ¿no? Y en el texto estamos viendo que dice también it took a team of firefighters to get him down, ¿no? Entonces, como ha aparecido dos veces esa estructura, pues la comento, una estructura ya de nivel, ¿no? Entonces, esa estructura se compone de una frase en la que empieza por it. Luego, se utiliza el verbo take en el tiempo que sea necesario. Luego hay un objeto. Y luego es to do something. Ya el verbo. Bueno, pues esto es igual que decir se necesitó, we need, you need. Por ejemplo, it takes some sugar to make a cake, ¿no? Por ejemplo, it takes some sugar to make a cake. Y esto es igual que si tú dijeras you need some sugar to make a cake. ¿Vale? Es decir, esta estructura it take más un objeto más tal es como tú necesitarías, ¿vale?
pues, ya digo, una estructura de cierto ya nivel. Y como ha aparecido, pues bueno, por comentarlo y por tenerlo. It took a team of firefighters to rescue, es decir, es que they needed a team, o incluso en pasiva, it was needed a team of... Vale. Venga, la siguiente, de esta de true o false. Ok. Es que no podemos decir eso. Firefighter. Es que no sé. Bueno, no pasa nada, lo... Damaje, Wendy, después, eso se va. No podemos decir. Entonces... Okay, firefighters caused no damage when they rescued a lady whose hand was stuck in the toilet. ¿No? La señora a la que la mano se le quedó ahí atascada. Bueno, pues es false. Porque el texto dice, the firefighters had to break the toilet to free her arm. Pues yo había puesto falso, lo he borrado, he puesto tú, lo volví a borrar y al final he dejado. A ver, claro, la clave de la frase, del ejercicio es caused no damage, que sería no causó daño alguno. Ahí está la clave, ¿vale? Al principio, lo estoy proyectando, dice firefighters caused no damage. Ese caused no damage es que no hicieron ningún daño. Eso no lo he entendido lo que quería decir. Pues es que justo ahí estaba la clave. Pero el damage, ni siquiera eso, el damage ese nos ha llevado a peligroso, ¿no? No, yo no sabía lo que... Vale, vale. Bueno, entonces en este caso habría que conocer damage, porque bueno, cause sí, pero damage sí que habría que conocerlo. No causó entonces. Cause no damage es no causó ningún tipo de daño, Entonces, claro, es falso porque... Sí, porque ellos rompieron. Exactamente. Entonces dice, the firefighters had to break the toilet to free her arm, ¿no? Tuvieron que romper el baño, la taza del váter, mejor dicho, para liberar. That's right. Ok, y la última dice, it's not unusual for the children of the firefighters to do the same work as their parents. Pues esta es true. ¿Por qué? Porque muchos... Claro. Pero dice que no es usual. No es poco usual, unusual. Claro. Children of In their parents' footsteps. That's right. Sí, luego lo he contestado bien, pero porque había entendido que la pregunta Entonces estaba te la darían por mal, aunque la justificación estuviera buena. Porque la justificación le he puesto Ajá. lo que había que poner. Esto es unas cosas que a la gente de los exámenes les gusta poner de vez en cuando. Para probar, lo he dicho muchas veces, la atención. ¿Vale? Es como poner, no es inusual. Ajá, sí, sí. Y yo he entendido, no es usual. Claro. Pues por eso precisamente lo ponen, para un poco ver... He caído... Claro, it's not unusual, no es poco frecuente que los hijos de los bomberos, es decir, que es verdadero, claro, true. Claro, sí. Y la justificación la que ha dicho Margarita, as a result, many children or firefighters follow in their parents' footsteps, o incluso podríamos alargarlo hasta enjoying the family of a firefighter often becomes a family tradition. It is no usual, eso quiere decir que no es... Tal y cual está planteado en el ejercicio, is not unusual, no es inusual, es decir, no es frecuente, traduciríamos. Y eso es falso porque es frecuente. Claro, no, yo... ¿Ok? Entonces es falso. No, perdón. No, ¿Veis? Ya estoy callando yo. Is not unusual es no es raro, es decir, que ocurre normalmente, por eso es verdadero. Is not unusual es como si dijeran it's common, es común, it's habitual, es habitual, ¿vale? Pero pone que no. Es... Que no es raro. No es redundante, it's not unusual, es como la canción de Tom Jones. It's not unusual to give up. Bueno, pero este tipo de cosas, a veces no es que estén todos los ejercicios, pero no es raro
que nos lo puedan colar en algún ejercicio. ¿Vale? No es inusual. Para No probar, es usual. claro, para probar la comprensión, la atención. Y el ir deprisa como yo que termino muy pronto. Esa es la historia, ¿vale? Ya digo, no sabría deciros por qué, pero los exámenes estos del acceso, en los de la EBAU, hay a veces una obsesión por parte de la gente que los prepara, los coordinadores, de que la gente esté atenta, que la gente esté atenta. Hay que poner algo para que la gente esté atenta. Lea los enunciados, no sé, pero bueno, eso sí. Pero si tengo como una manía. Bueno, pero ya estamos a las puertas y vamos a ir. Con lo que tenemos y vamos. Ok, next one, el típico, ¿no? El típico me refiero al que hemos hecho más veces hasta ahora de preguntas y respuestas. La primera pregunta dice, why do firefighters succeed in rescuing people in hard to reach spots? ¿Qué quiere decir la pregunta? No, eso no quiere decir ¿Qué habéis entendido en la pregunta? Yo he entendido, Sí. por qué los bomberos rescatan a las personas Sí, sí. en condiciones raras. Perfect. Esa era la idea. Algo Lo que pregunta era por qué los bomberos tienen éxito, succeed in, que ahí está un poco... Claro, pero no ha importado, porque esa era la pregunta. Lo que habéis entendido, sin entender succeed in, era lo que preguntaba. Tener éxito en. Succeed in. ¿Vale? Y se había entendido lo que decía Marga, lo de que, bueno, ¿por qué rescatan a la gente? Ok, ¿vale? Eso no nos valía. A ver qué nos dice una posible respuesta. Because they have got the equipment and training to rescue people. Porque tienen el equipo y el entrenamiento o la preparación para rescatar a la gente. ¿Ok? That's right. No sé si tenéis algún otro... ¿Veis? Pero aquí tenemos un ejemplo de eso que digo. Eso tenía yo, pero... ¿Qué tenías tu Marga? A ver, cuéntame. No tiene nada que ver. Sí. They are often... justamente lo de abajo. They are often guided to evacuate people from rock tops or looking roll. Claro, pero no das el por qué les llaman o por qué acuden o por qué, que era la clave. Si lo tenían pensado poner, because they have all the equipment, pero he dicho, yo creo que no, que mejor... Bueno, hemos estado por la otra opción. Entonces, la pregunta, como digo, es un ejemplo de cómo a veces hay una palabra y succeed in no es una palabra excesivamente rara, ¿vale? O sea, que puede aparecer, pero aún estando esa palabra, podemos entender bien y tal. Y la siguiente dice, what had Gary Carter in common with cats? ¿Este qué? What had Gary Carter in common with cats? Ajá. Into the high branches of the tree. That's right. Okay. He or Gary Carter climbed up into the high branches of the tree. Y si lo dejamos ahí, no estaría... ¿Qué era la continuación, Carmen? ¿Qué tenía? Where he fell asleep. Bueno, eso... Fell asleep. Ok, eso podría valer. El común es... Claro. ¿Qué tienen Gary Carter en común con los gatos? Con los gatos. Algo tiene que ser algo... That's right. So he climbed up into the high branches of a tree, ¿no? Escaló, subió a las ramas más altas de un árbol. Donde se quedó dormido. When he fall asleep. Fall asleep, ¿vale? Ese verbo, tal cual, ¿no? Verbo to fall asleep, así tal cual, quedarse dormido. To fall asleep. Caer en el sueño, significa.
Sí. Para que lo vean que el inglés no puede ser también lírico. Maravilloso. Lo es. Llevo más de 20 años ganándome la vida con el inglés, así que tiene que ser maravilloso. Mi coche y bueno, y la casa y tal, se la pagaron. Bueno, claro, sí, sí. Ahora viene cuando no. Ahora viene el otro tema. Bueno, las de gramática. Bueno, ¿qué? No, que me había equivocado. Perdona, que creía que Ah, había visto. es que ha venido con la epifanía. Bueno, estos ejercicios de corregir son buenos ejercicios para trabajar con los contenidos de gramática. Fijaos, la frase que podíamos hacer era Let's go to the pizza restaurant which Tony works. Muchos que eran de relativos. ¿Dónde estaba el error? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el nombre al cual el pronombre relativo se refiere en este caso? En esa frase. No. No, que estoy leyendo. Ah, ok, sorry. Pero es que yo no he entendido lo que teníamos que hacer. A ver, cada una de las frases tenía un error. Y entonces ese error había que identificarlo y corregirlo. Claro, lo que decía, primero tengo que comprobar, tengo que determinar cuál es el contenido gramatical que me piden ahí. En el número 2 son los modales y en la tercera, como digo, el reported to speech, que no hemos... Pero en la primera era el relativo. Es decir, el error estaba en algo del relativo. ¿Qué pronombre relativo tenemos en esa frase en Let's go to the pizza restaurant which Tony works? ¿Cuál es el relativo? ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál? ¿Cómo? Which. Ok. ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el nombre al cual ese pronombre relativo se refiere? Si recordáis, decíamos... En el cual... No, pero no traduzcamos ahora mismo. No. Dentro de esa frase hemos dicho que which es el pronombre de relativo. Bien, y ahora yo pregunto, ¿cuál es el sustantivo al cual ese pronombre relativo se refiere? Decíamos, bueno, al restaurant. ¿Es posible que which se refiera a un restaurant, así tal cual se presenta en la frase? No, porque which es para un objeto o para una persona. Restaurant específicamente es un lugar. Y para referirse a los lugares, vimos que podíamos utilizar where. Entonces, el correcto sería let's go to the pizza restaurant where Tony works. Yo he puesto that he works. Yo no he puesto nada porque no sabía. Pero recordad lo que dijimos. Where, en las oraciones defining, es decir, en las que iban sin coma, como esta de aquí, where, when o why, podían omitirse. Porque los antecedentes eran tan claros, es decir, where sería un lugar, when un tiempo, why era razón. Los antecedentes eran tan claros que se podían omitir. Pero que en el caso de where, si yo lo omitía, tenía que poner al final de la oración de relativo in. Entonces, la mejor, digamos, por lo habitual y sencillo es let's go to the pizza restaurant where Tony works. Carmen decía, yo he puesto let's go to the pizza restaurant that Tony works. Si hubieras puesto al final de esa frase in, podría haber funcionado. Let's go to the pizza restaurant that Tony works in. Ahí podría haber funcionado. In. La regla de lo que estudiamos era que yo where lo puedo quitar en una defining cuando no van entre comas. ¿Estas son las defining? Las defining, las que no van entre comas, las que se unen directamente al sustantivo. Se podían omitir y en el caso de where específicamente, si lo hacíamos tenemos que poner al final in. Es decir, que una alternativa a esta solución, que insisto es la más evidente, podría haber sido let's go to the pizza restaurant, hueco, let's go to the pizza restaurant, Tony works in. Vale. ¿Y las otras dos había que hacerlas? No, pero ya que aparecen, pues las comento un poco. Fijaos, la segunda dice, you don't have to drive without a license. Esto se traduciría por, no hace falta que conduzcas sin carnet. Eso está mal, porque esto hace referencia a los relativos. Cuando lo estudiamos veremos que ese don't have to o doesn't have to significa no hace falta que, es decir, que no hay obligación.
Y a veces es motivo de error, porque aquí la obligación es una obligación negativa, es decir, no debes conducir sin carné. Entonces, cuando la obligación es negativa, es decir, cuando me refiero a una prohibición, una obligación negativa, no puedes hacer esto, es una prohibición, tenemos que utilizar mustn't. Por eso la correcta aquí es you mustn't drive without a license. You can o you must. Cualquiera de los dos. Yo prefiero mustn't. Lo que ocurre es que can't, dentro de la idea de conducir, o sea, de que algo no tienes permiso para hacerlo, podría valer también. Pero mustn't, desde el punto de vista personal, sería aquí más claro porque es el que deja de forma más evidente, te deja claro de forma evidente que es una prohibición, que está totalmente prohibido. ¿Vale? Es como más contundente. Pero puedes decir, you can't drive without a license, insisto, can't, no tienes permiso, o you mustn't drive without a license, es decir, tienes prohibido. El permiso es negativo. Y la última, she asked what he was doing there at the time. Esto es un estilo indirecto. El estilo indirecto veremos que es cuando tú le cuentas a alguien lo que otra persona te ha dicho. Entonces esto diría, ella me preguntó qué estaba haciendo allí en ese momento. Bueno, pues en su momento veremos que cuando yo paso a estilo indirecto una pregunta, es decir, yo voy por la calle y, hola, ¿qué te dice? ¿Qué estás haciendo ahí? Y yo digo, ella me preguntó que qué estaba haciendo ahí. Bueno, pues cuando yo paso a estilo indirecto una pregunta, el orden de la frase en inglés tiene que ser sujeto, verbo, complemento. No se respeta ya el orden de la frase de verbo, sujeto, etc. Que es el error de aquí. Por eso no es she asked what he was doing, sino que el correcto es she asked what he was doing there at the time. ¿Vale? Pero bueno, yo digo, estas dos, bueno, claro, porque es que esta no la hemos... ¿Vale? Ya, y mira la que hemos dado, tampoco. Bueno, no nos desanimemos. Recordad que no nos lo van a preguntar así. No, pero... Bueno, a ver esta que tal norma. Seguro que en esta de los tiempos nos va un poquito mejor, ¿no? Choose the correct verb tense. Vamos a ver cuál es el correcto. Entonces me dice, why didn't you leave a message? ¿Vale? If you... La primera o la segunda. La segunda, if you had left a message, si hubieras dejado un mensaje, y luego I would have called you back. Si hubieras dejado un mensaje, te hubiera devuelto la llamada. If you had left a message, I would have called you back. Es decir, past perfect en una, would have, más participio en otro. Es una tercera condicional. Si me hubieras dejado el mensaje, te hubiera llamado, pero no me dejaste el mensaje y no te llamé y entonces pues todo fue un desastre. Vale, if you had left, I would have called you back. Tercera condicional, la condición imposible. Venga, y cerramos gramática con la voz pasiva. They will serve the children a snack soon. ¿Recordad lo que decíamos en el esquema, el esquema básico? Sujeto en la activa, primero que yo necesitaba una oración en activa para pasar la pasiva. Que esa oración en activa tenía que ser sujeto, verbo, complemento directo. Vale, complemento directo paso a sujeto. Si la oración tenía, además de complemento indirecto, había otra versión, aquella en la que el complemento indirecto pasaba a sujeto. ¿Vale? Vimos que en este caso, they will serve the children a snack soon. Tenemos un directo y un indirecto, ¿no? Sí, Javier, lo tenemos. Yo lo he puesto porque me ha sonado bien, pero no porque sepa que está... The children es el indirecto, les sirvieron, y a snack es el directo, un aperitivo. Entonces, claro, decíamos, si eso ocurre, si una pasiva tiene directo, indirecto y hay esas dos versiones, la versión en la que el sujeto es el complemento directo o la versión en la que el complemento indirecto es su sujeto, se prefiere esta segunda, la del complemento indirecto como sujeto, porque el indirecto siempre va a ser una persona y el idioma prefiere como sujeto de una frase a un individuo, a una persona, ¿vale? Por eso the children ya se sugiere como sujeto.
Ya tengo el sujeto pasivo, the children. ¿Cuál es el verbo de la oración activa? Serve. Will serve. Efectivamente. Ese will serve lo tengo que pasar a pasiva, que decíamos que era, por un lado, el verbo to be, asumiendo el tiempo o la estructura verbal en la que fuera el verbo en la oración activa, y el verbo de la oración activa a participio. Pues venga, ¿cómo pongo to be aquí? Si la estructura verbal es will serve. Will be, y a continuación el serve en participio, served. The children will be served. Ahora pongo el complemento directo, will be served a snack, y ya está, a snack soon. ¿Por qué no pongo el sujeto they como complemento agente y no pongo by them? Porque no sabemos quiénes son, es indeterminado. Bueno, entonces la frase debería quedar: The children will be served a snack soon. ¿Vale? Siguiendo un poco esa estructura. Bueno, ya sabes que el criterio sonar bien es un poco peligroso, pero como no sabía, no me acordaba cómo se hacía. vale, bueno. Ok. Bueno, y vamos con el último, el de los sinónimos. Bueno, contains, que está en el párrafo 1, tiene que ser un verbo. Includes, incluye, contiene, incluye. Practice, que es práctica, training. Mirad una cosa, es que a veces existe confusión con estas dos palabras. ¿Vale? Practice and practice. Pero si son iguales. Sí, la diferencia es que uno termina, la última es una C y esto es una S. Pues bien, este es el sustantivo, práctica. Este es el verbo, practicar. ¿Ok? Practice con C, sustantivo, practice con S, el verbo. ¿Ok? Es decir, noun y verb. El nombre y el verbo. El nombre con C, el verbo con S. Claro, como aquí nos ponen practice con C, por eso el sinónimo es training, que es un sustantivo, que es entrenamiento, preparación, es decir, una práctica. ¿Vale? Training. Places, lugares. Spots. Spot, la palabra spot, o en plural spots, es una forma de decir un lugar o lugares. Spot, ¿ok? Group, bueno, aquí sí, ¿no? Team. Además, también team es la palabra que hemos utilizado para hablar del deporte, a ver, de equipos deportivos y tal. Trapped, que es atrapado. Stuck. Cuando dice que se le quedó la mano stuck, es decir, se le quedó la mano atrapada. En realidad, stuck es cuando se te queda eso encajado, ¿no? Metes algo en algo muy estrecho y no lo puedes sacar. Eso es stuck, pero es trapped. Ok, bueno. Si hay un ejercicio donde nos puede servir lo del descarte, es este. Y por último, dangerous, peligroso, risky. Si risk es riesgo, risky, con esa Y al final, que ya vimos en su momento cuando hablamos del word building, que hay muchos adjetivos que se forman con esa Y al final, pues significa eso, ¿no? Es un sinónimo. Stuck. ¿Ok? ¿Qué tal? Bueno, esas tres, bueno, aquí hay 6, pero son, en el examen son 5. ¿Qué hemos dicho al principio? Que de media 3 o 4. En la media. Es que en la media. Este ejercicio está preparado un poco para eso, ¿no? Porque ponen 3 o 4 que más o menos manejamos. Como no sepas qué significa. Es que este ejercicio más que ninguno. Bueno, yo los contesto todos aunque no lo entienda. Perfecto, no me parece mal. Porque alguno a ver. Por eso que decíamos, porque como decía Maricán, que Yo este no lo sabía, pero
he leído el texto y he dicho, lo único que puede ser es así. En este ejercicio es quizás de los pocos o el único en el que lo del descarte nos puede funcionar. Entonces, ok, que sí. Pero por aquí, lo mejor, ahí está